a Radio Despí, al programa de Energías y Misterios, como cada viernes y cada sábado también en nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una entrevista que se hizo en una radio cubana, concretamente en Radio Caracol, hablando sobre la tabla Ouija y protagonizada por Juan José Vallejo, y nos hablará de esta entrevista y nos meterá en el fondo del kit de la cuestión nuestro amigo, colaborador y gran investigador, Frank Meral. Frank, buenas tardes. Pues muy buenas tardes a todos. Espero que hayáis pasado todos una buena semana. Y bueno, pues sí, he estado viendo la entrevista sobre el tema de la Ouija y la verdad que te quedas sorprendido con las respuestas y sobre todo las bases, ¿no? que tiene la gente. De hecho, me quedo sorprendido porque es un personaje en el cual yo siempre le he tenido un carisma, ¿no? Y la verdad que ponerse sobre este aspecto y de la manera en que lo explicaba y decir que se pone en las manos de según qué personas para hacer la Ouija, pues la verdad que no sé qué da más miedo, si las respuestas que estaban dando o el auténtico juego de la Ouija, David. Le he estado cogiendo algunos apuntes porque la verdad es que es para echarse la mano a la cabeza y bueno, estamos repasando. Ya sé que no has visto el programa, pero bueno, conforme yo te vaya un poco pues orientando, verás que es muy fácil porque lo tenemos cogido por la mano, David. ¿Qué aspectos hablaban de la Ouija? ¿Hicieron alguna Ouija en directo? Yo no lo vi, yo cuando me lo has informado tú, sé que esta persona está en cuarto milenio también, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo no. Está haciendo programas allí en Cuba, como muy bien has dicho. Y bueno, digamos que ha colaborado, creo que no está haciendo ahora ninguna colaboración con ellos, pero bueno, está haciendo programas y la verdad que tiene programas interesantes, pero hay veces como esta, pues en las cuales pues chirría, ¿no? Una de las cosas de las cuales comentaron, ¿no? Es que la Ouija, ¿no? Pues le pide fenómenos y se los da, o sea, fenómenos a la carta. O sea, ellos decían, Hostia. los que son, lo que iban siendo entrevistados, ¿no? Entonces él dijo que incluso llegó a decir el lugar, ¿no? Que hacían la Ouija y que ellos le decían, hazme tal fenómeno, y el fenómeno se lo, se lo hacía, ¿no? O sea, es tremendo cómo pueden decir ciertas barbaridades y que encima el hombre en sí cuando contestaba pues quedaba pues de una manera alucinado, ¿no? O sea, quedaba pues flipando de lo que decía, ¿no? O sea, creía exactamente lo de la fenomenología. Yo digo y decimos que si es verdad que dentro de lo que es la Ouija, con un contacto bien establecido, se pueden producir fenómenos paranormales en el lugar donde se está haciendo la dicha sesión. También es, pues, digamos, de obligación colocar grabadoras, porque siempre dentro de una sesión de Ouija se pueden producir psicofonías dentro de ella y todo registro que se haga dentro de esta sesión pues es muy importante a la hora de analizar y aportar pues evidencias como las que supuestamente estaban aportando en este programa, David. Yo lo que me sorprende mucho de la Ouija, hablando ya en general, lo que es la Sí, Ouija, he visto verdaderas barbaridades. He visto utilizar la Ouija con 3 velas, he visto utilizar la Ouija con las 3 velas y el vaso, he visto utilizar la Ouija con todos los componentes de premonición y un espejo que es un portal. O sea, hay gente que está haciendo verdaderas barbaridades con la Ouija, porque la Ouija en sí es un juego que inventaron los egipcios, que luego se pasó, lo compró una empresa americana, los trajo como juego, incluso ahora hay también, incluso la Barbie tiene una Ouija de color rosa hoy en día, pero sí, realmente hay gente que lo utiliza como portal y eso es lo peligroso, es cuando nos podemos encontrar algún disgusto, incluso alguna posesión, Frank, me da mucho miedo cuando no se utilizan bien las herramientas de este tipo.
Bueno, sí, claro, es como todo. Hay que pensar que digamos que la psique de la persona a la hora de trabajar con una ouija, por ejemplo, es peligroso, porque piensa que incluso hasta tú mismo puedes pensar que has hecho un contacto bueno, y entonces llegar a la conclusión de que te está hablando una entidad. Pero es que siempre estamos igual, hablamos de una entidad de la cual es preternatural y todavía tampoco lo sabemos. O sea, que también han hablado de aquí de suplantación de identidad sin tener base ninguna, porque si tú la haces 1000 veces como dice que la ha hecho, ¿cómo sabes que es una suplantación? Si no tienes bases, es como, yo me vengo a referir que es como cuando conduces y no tienes el carnet. O sea, sí sabes conducir, pero no te sabes las señales de tráfico. ¿no? Entonces, es un poco, pues esto, aunque tú no lo hayas estudiado, porque él siempre dice que las prácticas es lo mejor. Hubo alguien que le preguntó y le hacía preguntas coherentes sobre la Ouija. Y entonces se le preguntó, ¿tú has hecho Ouija? Y dice, bueno, he hecho alguna. Y dice, pues cuando hagan 1000 como yo, lo sabrás. O sea, no le hizo caso. Sin embargo, le estaba pues intentando llegar a una conclusión de si sabía las bases de la Ouija, ¿no? Y sin embargo, pues él decía que con mi Ouija ya lo sabía. Entonces, ni hace falta medium, ni hace falta nada. O sea, simplemente, bueno, con lo que las reseñas que he ido cogiendo, ya sabes, David, pues que le falta mucha base y sobre todo, ya no es práctica, sino estudios sobre lo que es la Ouija en sí. De hecho, estaban diciendo que la Ouija es parapsicología. Y sin embargo, la Ouija es espiritismo. El Porque espiritismo. se está haciendo invocación a que algo del otro lado, de otra dimensión, por decirlo de una manera, se haga en contacto con nosotros. Otra de las cosas divertidas que se ha dicho este personaje es que la Ouija en Torresalvana, vamos a poner el nombre, en la Ouija en Torresalvana, ¿vale? Le dio la hora de cuando se va a manifestar. No te lo pierdas. O sea, hacen una Ouija y le dice que en una hora se manifestará y que de repente el máster se paró. Y al cabo de una hora hubo fenomenología paranormal. Por favor, Que estaba esperando a los piquetas que se reunieran para manifestarse, porque vamos. claro, o sea, una cosa es, pero es que nos estamos pasando. O sea, lo primero, si tuviera una pequeña base, yo entiendo que este hombre puede tener un montón de años de experiencia y que sí que ha salido en cuarto milenio porque ha hecho el trabajo en Tarrasa, en el Toras y tal y cual. Pero si realmente sabes de parapsicología en general o sabes de fenomenología paranormal o de sabes que los espíritus, fantasmas, según como la lectura que vayas sacando en ese momento, viven en una hora, en un constante ahora. No tienen tiempo. El tiempo para ellos es siempre la hora. Están siempre ahí. O sea, no te pueden decir en una hora vengo, no saben. Entonces, es algo surrealista. O sea, y también ya no lo han dicho en una hora, lo han dicho en un cuarto de hora, en un minuto. O sea, les pone horario. Increíble, increíble, Es increíble, increíble, David, es increíble. increíble. O sea, De y vas, jugar de guardia, vamos. claro, o sea, ¿entiendes? O sea, o sea, es que no me lo podía creer. Yo cada vez que iba a leer esto iba apuntando porque yo decía, no me puedo estar creyendo que este personaje le esté diciendo a la Ouija que en una hora, y encima decía que sí, que en una hora empezaba la fenomenología, que veía cuadrados de colores, círculos. O sea, yo no sé si en una hora le da tiempo para. Claro, llega un momento en que dices, a lo mejor. Me sorprende mucho, Fran, me sorprende mucho. Para empezar, vamos a explicar también lo que es la Ouija, porque damos por supuesto que la gente ya sabe lo que es, pero hay mucha gente que nos está escuchando, seguramente lo de la Ouija les suena chino. Se lo vamos a explicar. La Ouija es una tabla inventada por los egipcios, en la cual en el siglo XIX se volvió a redescubrir y una empresa juguetera la volvió a crear y la puso a la venta como un juguete y luego se ha utilizado para el tema de espiritismo. La Ouija es simplemente una tabla o una mesa con todo el abecedario de la A a la Z, los números del 0 al 10, del 0 al 9, perdón,
y Perfecto, luego sí. pone sí, no, hola y adiós. Y un vaso o una madera, la cual se ponen las manos todos encima, se concentran las energías en ese vaso o en esa flecha, y lo que hace es, a través de letras, deletrear la palabra que el supuesto espíritu quiere comunicarse con nosotros, ¿no? Eso es lo que es la tabla Ouija. La tabla Ouija no hay que tomarla como una cosa fideligna, porque a veces también influencia mucho lo que es el estado anímico de las personas, influencia también lo que es la capacidad intelectual de hablar con las manos sin querer, ¿vale? Tú puedes mover el vaso sin querer, puedes moverlo porque te estás autosugestionando, Sí, y hay que sí, tener mucho cuidado con estos juegos porque son muy, muy, muy peligrosos, muy son peligrosos. peligrosos. Abrimos a veces portales que no se deben abrir, llegamos a sitios que no debemos llegar, y si no hay una experiencia y sobre todo se han leído y se han estudiado libros sobre eso y tienes una teología concreta sobre este producto, más vale que lo mires en la tele y no lo hagas. Sí, Ese es mi consejo. entonces, Luego me sorprende mucho, una vez explicada la Ouija, supongo que lo he dejado bien claro, me sorprende mucho que en Cuba, Frank, se hable de esta manera, cuando en Cuba existe una cultura de lo oculto por encima de todos los países. Tenemos los santeros cubanos, los paleros, tenemos la magia negra, tenemos el vudú, tenemos dos religiones muy importantes, ¿vale? Que religiones que adoran, por ejemplo, a Yemanjá, que es la Virgen del Carmen aquí, que es la madre mar, ¿no? Evidentemente, en una cultura tan avanzada místicamente, ¿cómo se puede hablar así en una televisión pública de allí? bueno, David, ahí, mira, por ejemplo, voy a desviarme un poquito para que me entiendas. Cuando se habla, por ejemplo, de exorcismos, ¿vale? La que Iglesia Católica es igual que estés en Europa, como que estés en Sudamérica, porque hay curas, por ejemplo, en México, en Chile, y la expresión de cómo es, para que me entiendas, ¿eh? La expresión de cómo es el exorcismo es exactamente igual. El problema es cuando coges un pastor y te habla de exorcismos totalmente diferentes. Pues yo creo que aunque la cultura de allí sea muy estricta con esta fenomenología o con el ocultismo, con el espiritismo, creo que también hay diferentes formas de ver las cosas. Por eso me sorprende lo de esta persona que hace entrevistas a esta gente cuando él defendía a Cal y Canto, porque me gustaba mucho cuando hacía los programas de Cuarto Milenio, era muy estricto. O sea, me gustaba porque se asemejaba mucho a lo que nosotros estamos pues intentando inculcar, ¿no? Lo que es realidad y lo que es ficción, por decirlo de una manera, ¿no? Y de repente lo ves que está en este tipo de entrevistas que no llevan a ninguna parte y sobre todo unas sandeces, por decirlo de una manera, que se estaban diciendo en ese programa y que él estaba dándolo por bueno en todo momento y que le estaba dando bombo y platillo, ¿no? Entonces es lo que más me sorprende. Y sobre todo, como dices allí, ¿no? Con la cultura sí, pero creo que hay un poco de todo y creo que esto está yendo de madre en cualquier sitio del planeta, ¿no? Que no hay un estricto ya en ninguna parte. O sea, ya lo que buscan es el circo y contra más gente me siga y contra más burrada se diga, pues creo que más gente atraeré al programa, ¿no? Esa es una lástima, David. No, no, pero es que me sorprende que haya sido precisamente en Cuba, ¿eh? Porque mira, si me dices cualquier otro país, España, Sí, Portugal, me sí, dices Francia, Alemania, incluso China, te diría, vale, no hay una cultura arraigada del misterio y de lo oculto y de las ciencias ocultas y del misticismo como lo puede haber en Cuba. Es que el 90% o el 80% de gente cubana practica la santería sí, y la tienen como religión. claro, sí, La sí. tienen como religión. Pues hay Entonces, claro, chamanes, o que sea, se hable en Cuba, en una televisión pública de Cuba, de esta manera, hablando de la Ouija y desprestigiando el trabajo de la Ouija, diciendo, como dices tú,
No, no, te voy a dar una hora porque como si fueras un dentista. Vengo a tal hora y me aparezco a tal hora. Es Claro, que me sí, sí. parece surrealista, vamos, Claro, pero claro, surrealista. claro, David, es que encima no puedes explicarlo porque es todo irracional. O sea, no es aquello de decir, no, se han confundido y querían decir, o que a lo mejor no, es que son sandeces. Otra que te viene. Resulta que dice que cuando hace la Ouija y ya va como para finalizar, ¿vale? La entidad con la que se ha puesto en contacto le dice que la Ouija le dice, mira, vamos a hacer otro fenómeno antes de despedirnos. O sea, pero, ¿en serio? O sea, es que era una detrás de otra. De verdad. O sea, ¿cómo te va a decir? Y encima se Increíble. produce el fenómeno como despedida. O sea, claro, es que es impresionante. Esto realmente, cuando, o sea, he querido hacer este programa así para que la gente que nos oiga sea consciente de muchas veces cuando oye algún programa que le gusta de estos aspectos, que tenga el cuidado de lo que le dicen y lo que creen. Porque es que esto es verdaderamente increíble. O sea, no te lo puedes creer de ninguna manera. O sea, yo me estaba haciendo cruces y dices, ¿en serio? O sea, un experto en... Pues mira que hay expertos en Ouija, que Sí, puede hacer programas claro que los brutales. hay. Claro, entonces te mete un personaje así y te cuenta estas historias y dices, ¿en serio? O sea, ¿me estás contando esto? Pues sí, sí, lo está También, contando. también todo lo que está pasando con la Ouija últimamente, que están pasando muchas cosas, se están sacando muchos programas sobre la Ouija, Sí, también la tienen grandes líderes de grandes grupos, ¿eh? Que sacan la Ouija como un espectáculo y hacen programas de Ouija, no voy a decir nombres sí, porque sí, a que la persona que estoy hablando le tengo mucho respeto, porque es un gran investigador y ha demostrado muchas cosas durante los años de experiencia sí, sí. y no hay que machacarlo, simplemente No, criticarlo, una sí, crítica constructiva, evidentemente, sí, sí, pero el personaje que estoy hablando, que tú ya sabes de quién estoy hablando, sí, sí. eh, últimamente usa la Ouija como si usara paquete de Kleenex. O sea, y además se comunica con su primo, con su prima, con el abuelo, con la abuela Todo y aquel con que quiere todo. comunicar. Sí. Es increíble que también mucha culpa de lo que está pasando lo tienen las grandes figuras de televisión, ¿eh, Sí, Frank? claro. Claro, ese es el problema. Ese es el problema de la entrevista que he visto hoy y de personajes, como tú dices, en los cuales no ponen freno a esto. Que él, por ejemplo, que tiene ese voz y voto y que lo sigue todo el mundo, pues podría hacerlo. Pero no, todo el mundo se apuntaba al carro, que es lo más fácil del, del circo, ¿no? Muchas veces con Gus hemos hablado de estos aspectos y realmente pues es que no te, hoy en día, más de una vez lo hemos hablado, muchas veces y si es que está todo el mundo subido al tren, pues no, nosotros tenemos que seguir así, como vamos y bueno, y hay que echar para adelante, para eso se ha estudiado, para eso hemos sacado unos, sobre todo Gustavo, que tiene un montón de títulos, pero tenemos que seguir con la nuestra, con lo que hemos, aunque sea mal dicho, con lo que hemos mamado, ¿no? Él, hablando de parapsicología en la Ouija, que ya hemos dicho lo que es, la parapsicología tiene a la Ouija como un instrumento psicomotor. O sea, es a través de esas pequeñas impulsos, microimpulsos de la persona en las cuales están participando. Pero es que a través de esos microimpulsos que están participando en la Ouija, el propio líder que lleva digamos, en ese momento la sesión, puede llegar a influir sobre los demás y llevarlos al terreno donde él quiera llevarlos. Esa es la parapsicología en el término de la Ouija. Hasta ahí. Ahora te metes en espiritismo y podemos hablar bajo hipótesis todo lo que puede suceder de la Ouija, pero es que volvía, insistía en que era parapsicología. No es parapsicología. Ponerlo que son digamos, ¿cómo te diría? Ensayos, ¿vale? Ensayos y sus fenómenos que pueden llegar a conllevar, pero nunca es parapsicología. Es lo que me ha dolido, que le llamen, que metan la Ouija en la parapsicología. Sí, la podemos meter, pues ya hemos dicho, como Psicapa, Psicama y Beta, ¿no? Puedes meterlos en cajoncitos, pero no lo puedes mezclar.
otra cosa que también han dicho es que decían que estaban o sea, haciendo la Ouija, que estaban en agosto, trabajando allí en agosto, ¿vale? En Torresalvana, y que hacía un frío enorme que les salía vaho por la boca y gritaban del frío que hacía. ¿En serio? Dicen que habían ido 1000 veces a Torresalvana, que perdona que a veces, muchas veces repetimos el lugar, pero estaban hablando de ese sitio en concreto. Y que la fenomenología decía que se activaba a través de la Ouija. O sea, es que Increíble, es increíble, increíble. David. ¿Vale? Sé que se habla mucho del lugar, pero bueno, lo estaban enfocando y había que decirlo tal cual lo estaban diciendo, ¿no? De hecho, la explicación estaba bien, porque decía que aquello era una masía y al tiempo, pues construyeron la torre, se iba bien, pero de repente te sueltan estas andeces y dices, pero ¿hasta dónde podemos llegar, David? Fíjate las cosas que tengo apuntadas aquí y que madre, te echaba la mano a la cabeza porque o sea, no salías de una y te estabas metiendo en otra. ¿Sabes lo que me recuerda a esto de la parapsicología, el mundo del oculto, el misterio? ¿Sabes a qué me recuerda, Frank? Dime, Me David. recuerda mucho al mundo musical y a las discotecas. Te explicaré por qué, ¿no? Antes, por ejemplo, un grupo pues tenía que aprender solfeo, tocaba la batería, tocaba la guitarra, tocaba el contrabajo, tocaba el banjo, cantaba, tenía un cierto ritmo movilizo que la gente bailaba, cogidos y tal, o en las lentas se abrazaban, ¿no? Y la música fue evolucionando a nivel comercial, lo mismo que está pasando con la parapsicología, es un símil, que nadie se me asuste, ¿no? Sí, sí, Y empezó todo cuando, por ejemplo, cuando a alguien se le ocurrió una máquina que hacía chumba, 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 sonaba música y se hicieron músicas como la máquina, como el reggaetón y toda la porquería que hay, que ahora, el reggaetón aún porque bailas pegado, pero el ritmo siempre es el mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay músicas que antes bailabas pegado y ahora le vas a dar un beso a tu novia y te se cruza un tío el bigote por medio, porque estás uno en cada punta de la discoteca. sí. O sea, Ajá, hay una evolución comercial sí, de sí, todo este claro, tema que claro, la verdad no interesa. ¿Por qué? Porque la verdad es aburrida, la verdad hay que estudiarla, la sí, verdad hay que leer, la sí, verdad hay que informarse y la verdad cuesta dinero, porque tienes que tener equipaje, tienes que tener aparatos, tienes que saber cómo funciona, tienes que tener unos tecnicismos de física, química para saber, tienes que tener una base científica. sí, Claro, todo sobre todo, eso cuesta muchísimo sí, de sí, asimilar, ¿me entiendes? sí, claro, Entonces, cuando una persona ya se dedica a esto, primero porque seguramente no le gusta estudiar y le sea más fácil hacer esto para conseguir likes y que le pague la gente a través de internet que ponerse a trabajar, entonces tenemos ese problema, tenemos ese problema. Entonces, no es un problema que se esté manipulando, sino que se está manipulando para una transacción económica y para hacerlo comercial. Y eso hace que todo lo que sea científico y leal a la investigación, porque nadie estamos en posesión de la verdad, porque claro, sí, es sí, una cosa que es misteriosa, que no, ni nosotros mismos sabemos lo que hay detrás, que por sí, eso investigamos, inventamos, hacemos experimentos, utilizamos aparatos que no son, digamos, de la cátedra, pero a lo mejor creemos que esos aparatos nos pueden traer algún resultado, no los claro, damos por claro, buenos, pero los analizamos. se Evidentemente, experimenta, tener David, un osciloscopio en casa, tener una buena grabadora, tener un programa para desconfigurar las voces y quebrar, un buen programa de vídeo para cuartear los vídeos. Claro, sí, eso todo el mundo no lo hace, porque son horas y horas y horas y horas claro, y horas y horas de trabajo. Entonces, como a esta gente le gusta sacar un vídeo diario prácticamente de misterio, pues de cualquier manera, con un móvil, una Spirit Box que no vale para nada, que es simplemente un juguete que se fabricó para el uso de ovnis, no para espíritus, sí, y venga, y utilicemos la Spirit Box sin saber lo que es, sin saber dónde nos lleva, y bueno, y nos queremos todo lo que sale por la caja tonta que es la Spirit Box, en vez de coger una buena grabadora o un móvil en modo avión, incluso. Pero, ostras,
Pero por favor, seamos serios. Se Claro, está politizando y se está comercializando todo de tal manera claro, que eso luego es. pasan estas cosas en una televisión pública con un conocimiento brutal de la población sobre el misterio como es Cuba y nos echamos la mano a la cabeza, ¿sabes? Sí, 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 claro. Piensa, David, que esto que estás diciendo es súper interesantísimo. Mira, el otro día estuve hablando con un compañero en el trabajo que también es un muchacho que sobre esto es muy inteligente también. Pues piensa que estuvimos hablando de parapsicología sin tocar ni una rama de fantasmas, o sea, de nada paranormal. O sea, era brutal que acabé, acabé al final, que estuvimos tomando café, digo, Bueno, es increíble, tenemos diferencias muchas veces y tenemos nuestras cosas, pero cuando se acabó la conversación le dije, te has quedado que hemos hablado de parapsicología y no hemos tocado ni en ningún momento lo que, y no hemos hablado de fantasmas ni de fenómenos paranormales. Y claro, si te metes un poquito en lo que es el poltergeist, que también déjate llevar la gente con el poltergeist, pero bueno, y hablas de pues todo lo que es el tema de la mente, o sea, era eh, era para psicología científica, más o menos, lo que estábamos llevando, ¿no? claro, O sea, claro. y hoy en día, como tú dices, eso no se lleva, David, porque lo que se lleva es lo que tú dices, o sea, pues el seguimiento de lo que es algo que vende, ¿no? ¿Y qué vende? Vende fantasmas. O sea, si tú ves que el vecino le va bien, eso es como si ves en TikTok, por ejemplo, sé que me voy a desviar, ¿no? Pero es para que veas que el símil, ¿no? O sea, sale una persona hablando de coches y ve que funciona cuando tú empiezas a ver TikTok, mucha gente hablando de coches. O sea, es un seguimiento. O sea, hostia, pues si esto funciona, yo lo hago. Pues esto es igual. La gente enseguida se compra cuatro cosas, lo más esencial, que es una grabadora, la Speedy, y algo que hace luces, como el campo electromagnético. ¡Hala! Y a correr. El otro día le estaban comentando a una persona que estaba allí que cómo es el campo electromagnético el cual está buscando y tampoco tenía ni idea. Y se fue por peteneras y siguió hablando de otras cosas, o sea, lo dejó de lado. O sea, ni siquiera tampoco saben en qué onda, en qué frecuencia, en qué vibración nos estamos encontrando. No hace falta que busques digamos, la vibración, pero si alguna explicación, o sea, ondas magnéticas altas, bajas, dónde te puedes encontrar, qué es lo que hay, cómo se comportan los aparatos, ¿no? Un poco, de verdad, una explicación y, y ya está. Y esto, pues, me parece una exageración. Otra que dice es que es una tras otra. Dice que hicieron una ouija en una casa de una chica que tenía problemas, fenómenos paranormales y tal. Y le dice que la Ouija le da datos claro, le da datos de alguien que ni siquiera está ni en el sitio ni en la sesión, ¿vale? O sea, y claro, le dice que, bueno, pues que ha tenido un cierto aborto, que no sé qué, que le estaba saliendo y que no estaba allí. No, o sea, no está, digamos, la Ouija no te da, o sea, no es una vidente que te esté dando datos de otra persona, o sea, como mucho estamos hablando de algo telepático, algo que Claro, puede leerte la mente o claro. la pregunta. A lo mejor tú estás pensando en una pregunta, siempre en hipótesis, ¿eh? Estás pensando en una pregunta y de repente la Ouija te contesta y dices, ¿pero qué ha pasado? Es verdad, es verdad que si, por ejemplo, estás en una sesión que hay cuatro personas y la quinta, por ejemplo, no quiere participar y está en un sofá, pero está a escasos metros, y esa Le persona puedo te hace una perjudicar pregunta, también. puede contestar y decir, ostras, pero ¿qué está contestando? Y contesta, pero no te va a contestar una persona que ni siquiera está en el lugar y ni siquiera está metida en la sesión. Es que es una brutalidad tras otra y piensas, pero ¿en serio? Pero lo que pasa que, ¿sabes lo que pasa? Que lo habla de tal manera que cala. O sea, lo cuenta como una historia, lo cuenta como algo que, o sea, que tiene gancho. Entonces, la gente ya no ve lo que está diciendo o sea, esas sandeces, sino que como va, según como lo explica, va calando y le va metiendo ruiditos y le va metiendo, o sea, yo creo que cuando si realmente estás en un programa así y te está hablando de la Ouija, tienes que hablar realmente de lo que es, de los peligros, de lo que sucede.
y cuando hay contactos bien establecidos. O sea, es que este hombre cada vez que entra contacta, es como las psicofonías, la gente llega y de seguida ya saca voces. Hay que tener cuidado. Piensa que tanto las psicofonías como esto que están hablando de la Ouija, como cualquier otro que sea invocación, estamos hablando de que es un peligro. O sea, estás llamando a entidades que, bueno, que no sabes quién son y sin embargo puedes hacer un contacto y establecerlo. Lo dicho, este hombre, por muchas Ouijas que tenga, para mí lo principal es tener una medium para saber si está abierta la puerta, si quién entra, quién está, si realmente el que está es o nos está engañando, porque de suplantación de identidad no han parado de decirlo. Lo tienen claro, pero sabemos cuándo es y cuándo no. Es que, David, el problema es que leemos cuatro cosas, vemos Cuarto Milenio, vemos y de enseguida ya pensamos que ya somos especialistas ¿en qué? Si somos estudiosos, David, yo lo digo, sigo estudiando. Yo sé que no sé nada, o sea, sigo aprendiendo. Lo único que le intentas explicar a la gente, inculcar lo que es cada fenómeno y el por qué. No dejar una palabra y dejarla así, sino explicarlo, ¿no? Entonces, pues, el problema que hay hoy en día es que la gente, todo el mundo sabe de todo. Y esto, pues, es una sandez. Te das cuenta de que el personaje en cuestión deja mucho que desear. Pues sí. Por suerte hay programas también que han salido nuevos, Fran, Sí, como es el Colegio Invisible, que lo hacen una de los protagonistas, es Nuria Falcó, una gran protagonista y una gran persona y gran investigadora, eh, y que están de momento, haciendo misterio de verdad, ¿vale? Incluso a mí me gusta mucho más que Iker lo que están haciendo, ¿vale? Es sí, una opinión personal, ¿vale? sí, Una opinión personal, sí, sí, porque me recuerda a aquel Iker de los primeros tiempos, ¿vale? El Iker que sí, que hacía las cosas como había que hacerlas, ¿no? No el Iker comercial, ¿no? Y la verdad que me están sorprendiendo. Yo cuando vi el primer programa digo, va, uno más, ¿no? Uno más, ¿no? Pero no, he claro, ido, he ido siguiéndolos, no mucho rato, pero lo poco que he visto me ha gustado mucho. El Colegio Invisible, que lo hacen los viernes en Mega, ¿vale? sí, 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 Y ya sé que estoy haciendo publicidad, pero a veces hace falta hacer publicidad de lo bueno, no de lo malo, ¿no? sí, sí, Me sorprende mucho, Frank. Has tocado una cosa muy importante, que es los fantasmas dentro de la parapsicología. sí, El 90% de gente que cree en la parapsicología no habla de fantasmas, claro, habla de energías residuales, habla de fenómenos extraños, habla de telepatía, habla de transgresión, habla de demonios, por ejemplo, habla de todo el tema técnico, todo el técnico, pero no habla de fantasmas, porque nadie puede asegurar que los fantasmas existen. claro, Nadie, claro, nadie. Entonces, claro, quien te diga que estos fantasmas te están mintiendo. ¿Que hay energías residuales? Sí. ¿Que hay voces en el aire? Sí, las voces se transmiten por ondas de voz, por ondas de radio. ¿Vale? Al igual que un televisor, que una radio, y pueden quedar impregnados los lugares o recorrer largas distancias y que estés tú grabando y te aparezca. Contestaciones inteligentes, muy poquitas, Fran, muy poquitas, casi ninguna. Entonces, claro, cuando hablamos de parapsicología, hablamos de fenómenos extraños, cuando ya metemos la palabra fantasma en la conversación, ya estamos perdiendo toda credibilidad de todo lo demás. Al menos es mi pensar, ¿no? Es mi manera de pensar. No sé, tú piensas lo mismo. Bueno, a ver, David, si hablamos de parapsicología, estamos hablando de ese sexto sentido que tiene la persona, Claro. o sea, se intenta trabajar con ciertas personas que realmente tengan esa percepción extrasensorial. O sea, lo que el estudio de la parapsicología es todo aquel que, por ejemplo, la psicología estudia, por ejemplo, para que la gente nos entienda,
alguna enfermedad o psiquiatría, que tenga alguna enfermedad mental. En este caso, lo que está estudiando la parapsicología es ese fenómeno que tiene la persona, o sea, esa facultad, no fenómeno, perdona, esa facultad que tiene esa persona y a ver si realmente la tiene desarrollada o no la tiene, ¿no? Se hacen con las cartas Zener, se hacen con dados, se le pone, por ejemplo, lo que son el cardiograma para ver cómo reacciona. Piensa cuando tienes una enfermedad mental, por decirlo de una manera, o tienes un estrés, o tienes algo así, lo que le buscas son los microimpulsos del cerebro, que eso es lo que te hace saber el diagnóstico de la persona, ¿vale? En este caso, cuando es una percepción extrasensorial, no tiene esos microimpulsos. O sea, se estudia que realmente se trabaja al azar, por decirlo de una manera. O sea, es las veces que esa persona puede desarrollar pues esos aciertos, ¿no? O sea, tú tiras los dados y antes de tirar los dados, pues creo que va a salir el doble 6, el triple, el doble 3, o sea, es algo, o sea, trabajas con ellos, las cartas Zener, lo que son la estrella, lo que son las vibraciones, la carta, o sea, trabajas con ellos. Otra cosa, trabajas a nivel, primero, si es acertar, si lo aciertan, es porque tienen esa percepción, o sea, estamos hablando de que canaliza lo que hay. Pero muchas veces lo que están haciendo es que tú con una carta, a través de lo que tú estás viendo, intentas que esa persona adivine lo que tú tienes en la carta, lo que tú estás viendo. Entonces, estamos hablando de telepatía. Cuando hablamos de fantasmas en parapsicología, entonces estamos hablando de lo que es el psicapa. Ya nos Claro, adentramos de lo que es la parafísica. La parafísica es todo aquello que tú estás viendo un fantasma, un espectro, o sea, lo metemos ahí. Lo que una estamos hablando, impregnación, es una claro, impregnación, que no quiere decir que sea exactamente, una cosa física, es una claro, impregnación. exactamente. O sea, no quiere decir que tenga carne y huesos, no estamos viendo sí, claro, estamos hablando una energía con un cuerpo no físico y lo estás viendo en ese momento, ¿no? Antes, perdona, lo que estamos en el Sigama, estamos hablando de la telequinesis de la persona, ¿eh? Intento un poco, pues, aclararlo, ¿no? Y luego, cuando la gente habla de que nos han arañado, nos han hecho, o a veces el programa que hicimos hace no mucho, que era de ectoplasma, pues todo esto entra en el grupo de beta. ¿Vale? El grupo beta es todo lo que quiere decir que es para biológico, o sea, todo aquello que es relacionado directamente con la persona. Entonces, hemos hablado del Padre Pío, que tenía digamos, los clavos, como si hubiese estado, o sea, son, pues eso, hay que saber diferenciarlo. Y lo que es el tema, como el porte de la telergia, pues hay que meterlo en la telequinesis, a no ser, como hemos hablado muchas veces, que sea la casa la que esté mala, que esté infestada, y entonces sea la casa la que produzca esos fenómenos. O sea, hay que saber un poco, pues, con lo que se Sí, está tratando, ¿vale? voy a decirte una frase que estarás de acuerdo, supongo, conmigo, y siempre cuando alguien me pregunta, defíneme lo que es la parapsicología, en una frase corta, ¿no? Siempre he dicho que la parapsicología es todo aquello que queda en el armario, que cae de los cajones de Freud y no se ve, ¿no? Claro, claro. Es una Pero si frase. es que Hablando de arañazos, a todo el mundo nos ha pasado. A mí me pasó y me asusté bastante. sí, Y después, a cabo del tiempo, busqué la solución lógica, regresé al lugar y miré el porqué, ¿vale? sí, Resulta que estábamos investigando un sitio ujú, y empezó a oler azufre, 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 azufre. Tuvimos que recoger y irnos. Y en el sí, momento que estuve recogiendo una cámara que tiene un agujero, noté que me arañaban. sí, sí, Claro, en ese momento, claro, la autosugestión de que olía azufre, que allí había algo malo, y el arañazo, yo mismo me autoconvencí de que alguien me había arañado. sí, Al cabo de un mes o 2 meses fui, observé el agujero y dentro del agujero salían 2 clavos, ¿vale? claro. Claro, evidentemente, si yo no hubiera tenido esa conciencia 2 meses después de haber ido allí y a ver qué había pasado,
me hubiera quedado con la imagen de que algún espíritu me hubiera arañado. Sí, Entonces, claro. hay que tener mucho cuidado con esto también, ¿eh? Sí, Que hay que decirlo, es que hay que decirlo. claro. La gente cuando va, por ejemplo, a lugares y dicen, pues aquí tiraban, nos han lanzado piedras, aquí nos han lanzado, piensa que todo el mundo que va, todo el mundo es bombardeado con piedras. Entonces, claro, muchas veces cuando se dice cosas a la ligera, muchas veces pienso, digo, es que no tienen una base mm, o paracientífica, vamos a llamarlo así, para saber cómo puede ser producido esto, ¿no? El otro día estaban hablando también, escuché, sobre sobre lo que es el péndulo, ¿no? Y de enseguida, no sé cómo lo mezcló, que mezcló con energía telúrica. Para, sí es verdad que el péndulo antiguamente para buscar agua, pero energías telúricas, ¿cómo? Y si no hay, y Si no hay un zahorí con si las no hay nada que varillas, pase el agua por debajo, ¿cómo te atreves? Pues entonces, eso es lo que sucede, que oyen o escuchan, pero no clasifican, no saben, no saben por dónde va. El otro día estaban tirando de un péndulo y estaban diciendo que la entidad que había allí le estaba dando golpes al péndulo, que por eso iba a gran velocidad. Ostras, vamos a hablar de energías. Y claro. encima si supieran realmente, estuvimos en una casa, estuvimos con el péndulo y el péndulo daba vueltas hacia, o sea, la energía no era mala, pero ya el péndulo el mismo te estaba girando. Si el péndulo gira al revés, ya te está dando a entender que la energía que está allí no es que sea preternatural, es que sea densa, bueno, que esté perturbada, que no esté bien. O sea, entonces habría que trabajar el motivo. De todas maneras, el péndulo giraba y te estaba dando a entender que algo podía estar en la casa simplemente. O sea, no hace falta que dé vueltas como un helicóptero, ya lo hemos hablado muchas veces, sino que simplemente da vueltas, gira en sí y te Evidentemente. puede decir si es bueno o si la energía es mala, pero no necesita realmente si hay energía telúrica, es que lo suelta la gente así como si a la ligera, y entonces es lo que la gente escucha y lo va soltando sin más. Claro, evidentemente. Por eso nosotros en nuestro programa, el que hacemos en YouTube, en el que tú también estás, ¿Sí? la semana pasada tuvimos a un gran Sorry. maestro de las varillas, ¿vale? Un gran saurí, que era Francisco Javier Gómez, el cual nos explicó todo lo que es el tema de las energías telúricas, lo que son las energías subterráneas, lo del agua, las varillas, el péndulo. Y quisimos hacer este programa Sí, porque creímos que era interesante que una persona especializada en este tema nos explicara realmente claro. qué significan todas estas energías subterráneas que tenemos debajo de la capa de la Tierra Sí, a sí, la sí. hora de hacer una investigación o a la hora de conocerlas y hablar de ellas. Pero claro, cuando tú hablas de algo, o tienes que tener los conocimientos suficientes para hablar, no de oídas, sino de Claro. libro, o tener un personaje como Francisco Javier Gómez, que estuvo en el programa el sábado pasado, cual nos explicó toda la teórica y toda la práctica que hace falta para descubrir las líneas telúricas, para descubrir los túneles subterráneos, para descubrir las energías. Ah, muy bien. Incluso nos dijo que a veces las líneas afectan a lo que es la vegetación y los árboles se tuercen para la tierra porque Sí, buscan el contacto de la tierra. total, Claro, sí. todo eso que los libros explican, pero si no quieres leer porque eres un vago y no te gusta leer, al menos escucha la voz de la experiencia, como el caso de Francisco Javier. Claro. Entonces, es muy importante contar con gente que te pueda explicar. En el grupo hay gente fantástica. Estás tú, está Gustavo, que es un gran ingeniero y un gran comunicador, tiene un montón de títulos. Está, quien Ah, decir, claro. que Chávez, Juan Carlos Chávez, que ha dado la semana pasada una conferencia en Manises. Él Sí, sí. sí que es parapsicólogo. Él se puede catalogar como parapsicólogo. Eh, Gente muy importante. Tenemos a Marta Envid, tenemos a la otra Vero también, tenemos a Carol, tenemos gente súper importantísima. Incluso tenemos un personaje en el tema OVNI de los más importantes de España, ¿vale? Que es Artur Oms. Evidentemente, tenemos gente muy importante dentro del equipo, que Claro. muchos no salen aquí en pantalla, ni salen en la radio, ni salen en nuestros documentales,
pero realmente entre todos tenemos debates de horas y horas de horas de un vídeo que a lo mejor dura 10 minutos. Sí, Y tenemos debates increíbles. Entonces, claro, cuando tú tienes una calidez humana, un equipo tan importante como el que hemos conseguido reunir, que no todos participan delante de la cámara, están detrás de ella, que son más importantes ellos que nosotros, que salimos, pues nosotros al fin y al cabo somos la voz de todos, ¿no? todos, sí. Evidentemente, realmente te das cuenta de lo absurdo que hay en este mundo de gente que no analiza, no lee, no se informa y el daño que hacen en la verdad, Frank. Sí, sí. Mira, te voy a poner que estoy leyendo algo súper surrealista. Lo digo porque estamos siguiendo al hilo de lo que tú llevas y llevamos el programa. Cuando lo leas, bueno, ya me dirás, ¿vale? Resulta que dice que estaban haciendo una sesión, pero que este personaje estaba fuera, o sea, no participaba, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, he puesto un resumen y te lo cuento así, tal como, ¿vale? Entonces vio que la entidad en la que estaba contactando en la Ouija se estaba metiendo con alguien que estaba haciendo la práctica. Y claro, él se levantó porque ya estaba bien de que esa entidad se metiera con esa persona que estaba haciendo la sesión, que él metió la mano, se metió por medio de entenderlo. Le dijo que, bueno, que... o sea, es que, o sea, es increíble, tío. Y es que encima luego la Ouija se mete con él como diciendo, oye, cuidado que yo sé cosas de ti que te las puedo decir. O sea, fíjate la peliculón es que se ha metido. O sea, es increíble. Y luego, en serio, él es especialista en Ouija con las historias que está diciendo. O sea, si tú estás fuera y se está sucediendo algo dentro que está, o sea, hay alguien que está controlando esa sesión. O sea, el que está controlando tiene que saber en todo momento lo que está sucediendo Claro. y si es peligroso o no, pero no el de fuera. O sea, si el de fuera entra como un elefante en una cacharrería, como si fuera, entonces, ¿qué clase, de qué estamos hablando? O sea, es que esto es tremendo. Es que cada vez que iba apuntando lo que iba diciendo, cada vez era más gorda. O sea, es que yo no sé si el afán de protagonismo era tanto que es que no entiendo. Lo que pasa que lo explicaba que, bueno, pues que para la gente pues calaba y que encima el presentador, este hombre, decía, es que con la única persona que hago la Ouija es solo contigo, que eres un experto. ¿Experto? ¿En serio? ¿En serio? Yo no, estoy claro, yo no soy experto, pero bajo unas bases de estudio, esto no encaja, es que no lo puedo meter en ninguna parte, es que es imposible. O sea, es que por mucho que le des vueltas, no entra en ningún lado. David. No, es lo que estamos hablando. En el grupo, por ejemplo, cuando hay debates intensos, por ejemplo, sobre mediums, tenemos una gran medium que es Menchu, y Sí, también tenemos un gran investigador como es Caníbal, también es su mujer también, que también es medium. sí, Claro, evidentemente, nosotros tenemos en el grupo, como iba diciendo, una categoría de personajes en los cuales tocamos todos los palos y cada uno se dedica a lo suyo y después hacemos el debate, investigamos y lo explicamos, ¿no? Luego aquí, tanto en radio como en los programas. Pero sí, o sea, lo que estás explicando tú es terrible, o sea, la incultura paranormal que le llamo yo está haciendo un daño terrible. Pero sí. evidentemente cuando, como he dicho antes, cuando las grandes figuras se tiran más a lo comercial que a lo paranormal o valoran más el derecho a ganar que a informar, vamos donde vamos, Frank, es que no hay otra, no hay otra. Sí. De todas maneras, la gente va haciendo preguntas y tal, pero hay una pregunta en la cual yo tengo aquí que no la he puesto porque nunca, como me tienen un poco así, pues siempre me entero para el final, ¿no? O sea, cuando ya está grabado, ¿no? Pero hay una pregunta que yo le diría, con tantas sesiones como ha hecho, y yo le diría que cómo él sabe que son suplantaciones de identidad si no es medium. O sea, por muchas que tú hagas, ¿cómo lo sabes? Además, si no eres medium, ¿cómo sabes que está abierta la sesión? El otro día, hablando con todo esto, pasó igual.
que decían que, por ejemplo, alguien fallecía y el familiar pone velas en casa, porque yo, por ejemplo, en casa cuando pasó lo de mi padre, pues mi madre puso una Su vela, ¿no? vela, sí, como todo el Y, mundo, sí. claro, y él decía que colocar una vela, que a alguien que ha fallecido lo tiene en casa, que lo que hace es que vienen entidades errantes, que vienen a, digo, perdona, pero ¿qué estás diciendo? O sea, si tú pones una vela, de lo que sea, pero claro, necesitas hacerle un trabajito a la vela, supuestamente, para que suceda. Claro, O sea, si tú no le haces nada, tú pones una vela en función a un recuerdo de esa persona, tienes un algo. Es como cuando tú, por ejemplo, yo me fui a sacar carnet de coche, la abuela me puso una vela. Es como si vas al banco, necesitas un préstamo para una casa, lo que buscas, bueno, pues una vela de un color distinto, cada vela tiene una cosa, ¿no? Para lo claro. que sirve, pero nada más. Es que el otro día, Yo le hubiera contestado de otra manera. Le hubiera dicho, ostras, ahora me entero que la parapsicología y los fantasmas se coleccionaban en el siglo XV y siglo XVI, porque todo el mundo ponía velas porque no había luz. sí, claro, Claro, es que vamos, es claro, absurdo, sí, es o sea, absurdo. claro, es que una vela no significa que Nada, absolutamente esa nada. entidad, sí, claro, porque decía que retenía la entidad que no se iba, no, lo que retiene son los lloros, pero poco a poco la gente se va reparando de ese gran, pues, de esa gran nefasta, lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, cuando murió mi padre, ¿no? O sea, al final, el día a día, pues esa avería tan grande que ha sucedido se repara y sigues tu vida. O sea, ves películas de risa, ves, o sea, pero si tú estás en un constante lloro, que esté mi padre, lo que haces es que no lo dejas ir, pero es que tú tampoco lo dejas marchar. O sea, Lo atrae, lo atrae. antes, claro, tanto la energía es mala para ti como para él que no lo dejas marchar, pero una vela, colocar una vela porque esa persona ha fallecido y es un poco, pues, un duelo, por decirlo de alguna manera, lo tienes que pasar. Pero no, una vela no quiere decir que vengan armas errantes a tu casa porque por Dios, pones una vela. Es que oyes cada cosa, no pertenece a este programa, sino es de otro que es que es una tras otra. Es como hablan de magias. O sea, yo siempre digo, hablaban de magias como si fuera, o sea, unos mismos ingredientes, por decirlo de una manera, pero es dependiendo del trabajo que tú le pongas. O sea, puede Sí, ser pero una magia verde, magia roja o magia negra y puedes usar los mismos ingredientes, sino depende de hacia dónde lo vayas a enfocar. Magia es magia, es general, pero no lo... cuidado con la magia, Frank, cuidado con la magia, que últimamente se están viendo vídeos en YouTube y en TikTok de maldiciones. Te pone el nombre con carne podrida, atravesa con una aguja y entierra no sé qué en el cementerio y no sé qué. Cuidado, cuidado con hacer caso a estos hechizos, a estos juegos, porque como se nos vuelva en contra, cuidadito, ¿eh? Por 10, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Que la magia negra, como están haciendo ahora capitulaciones en TikTok, no sé si has visto alguna, Bueno, no sé. cuidado, porque no todo el mundo tiene la capacidad de hacer magia negra. Y No, no vale un tutorial de YouTube como si reparara la rueda de un coche, ¿eh? Cuidado porque se está haciendo mucho programa sobre esto, pero mucho, ¿eh? Yo el otro día me saltaron 10 o 12 seguidos, digo, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? De maldiciones, como maldecir, como matar a alguien, como que pierda uno el trabajo, como que pierda la pareja para que se divorcien dos personas. O sea, terrible. Y ya no hablo de endulzamientos y tonterías de estas, que he unido también lo que hay en Internet y que pueden hacer mucho daño, pero no a la persona que eso lo queréis hacer, ¿no? Si a vosotros mismos, ¿eh? A vosotros mismos, ¿eh? Se multiplica por tres como la sí, gaimal. sí, Tened sí, mucho cuidado con esto, ¿eh? No es moco de pavo, ¿eh? no lo Hay que es. tener mucho cuidado con la magia negra, ¿eh? Que estamos de acuerdo que muchos no creemos mucho en las maldiciones y todo eso, pero como decían la bruja, como se decía en Galicia con las brujas, ¿no? A ver las águilas, ¿no? Claro, Cuidado, ¿eh? claro. Claro, David piensa que, por ejemplo, cuando un mago quiere hacer alguna magia,
negra sobre otra persona, muchas veces, por ejemplo, te dice, ¿quieres aprender magia negra? Yo te enseño. O sea, usa a otra persona para hacer esa magia negra por si se le vuelve, que se le vuelva a la persona que la está haciendo, no al mago. Ojo, porque a veces el querer aprender, que te quiera enseñar, significa que lo que está haciendo es utilizarte por si hay cualquier problema, que lo tengas tú y no el mago que queda libre de toda trama, ¿no? Entonces, pues también hablaban, por ejemplo, de que cuando cuelgas, pones una fotografía y la metes en el congelador, si tú no haces el rito, por mucho que tú pongas una fotografía lo único que pasará es que la fotografía cuando la cojas estará fría, pero no pasa nada. Necesitas un rito. El rito tú lo lees, o tierra de cementerio, o tierra de cementerio. Entonces puede ser que lo que tú hayas, ojo, con los deseos. Vale, pide y se te concederá, pero ojo, como hemos dicho, que te puede volver. La magia negra es muy peligrosa, muy, muy, muy peligrosa. De hecho, muchos santeros cubanos que son expertos en magia negra no la utilizan, usan la magia blanca, porque dicen que incluso ellos tienen miedo a esa magia negra. Claro. Y son expertos en este sentido, ¿eh? Son expertos en este sentido. Claro. Esto es muy peligrosa. O sea, todo esto, como siempre, si se hace bien y se hace con rigor, te puede salir, claro, que la magia sea producida. Y bueno, pues es que son los problemas que tenemos, que la gente pues lee, ve, escucha y se meten en unos problemas bueno, al fin y al cabo, luego no saben ni cómo expresarlo, ni cómo salir de ellos. Cómo salir de ellos, David. Sí. Volviendo otra vez al tema principal de la Sí, Ouija por favor, y de Cuba, que nos hemos despistado 3 pueblos y 4 autopistas, Sí. supongo que no diría en el directo o en la entrevista de que cuando te sale un fantasma te lo llevas a casa, porque ya es lo último que me gustaría escuchar. Bueno, sí, claro, todo eso, todo eso también, claro. A ver, el problema está, a ver, a ver, si es que todo el mundo lo sabe. Tú sabe, no, que te lo llevas, que tal, que cuidado. A ver, está claro que cuando tú haces un tipo de contacto, como por ejemplo la Ouija, ojo, que si estás haciendo unas psicofonías también, es lo que estás haciendo, son invocaciones. Pero bueno, digamos que la psicofonía está si estamos hablando de un ranking, está bastante bajo, o sea, no es tan peligroso. O sea, el primero o sea, hay varios, digamos que va por rangos, ¿no? Y la Ouija es una de las que está arriba del todo, ¿no? Siempre lo hemos dicho, si se hace un contacto bien establecido y no sabemos cerrarla, puede quedar, digamos, que se quede entidades, por decirlo de una manera, en el lugar, objetos, en la misma persona. No hace falta que si están 4 haciendo la Ouija, se lo lleve los 4 cada uno, sino con que se lleve uno ya es suficiente. Eh, Animales, plantas, o sea, se puede quedar en cualquier sitio si haciendo un contacto bien establecido y luego no sepas cerrarlo, ¿no? Y ese es uno de los mayores problemas que tienes. Pero yo creo que el mayor problema que tiene la Ouija es psicológico, es mental. O sea, te puedes hacer una castaña en la cabeza que hasta tú mismo te puedes crear tu propia muerte, por decirlo de una manera, porque la Ouija te la ha ordenado. O sea, es increíble. Y claro, que te lo puedes llevar. Claro, pues te lo puedes llevar, pero siempre y cuando sea digamos, un intentar invocar, ¿vale? Pero si hay algo en una casa, no te lo llevas. Es que llegamos siempre a lo mismo, ¿no? Que la gente, no, cuando vas al sitio te lo llevas a casa porque también hubo una conversación en la cual dijo, no, es que me lo puedo así, tu energía es que la arrastra y te lo llevas. No, no. Es un poco llevar todo en sus pautas y la verdad es que a veces nos lo saltamos con tal de ser más protagonistas que otros, ¿no? Y lo cuentan todo el mundo porque Sol Blanco Solé lo explica muy bien cada vez que
que explica lo que son los fantasmas, lo que si te lo llevas o no te lo llevas. O sea, hay gente todavía que lo explica y ole, ¿no? Gente con coherencia, por decirlo de una manera, ¿no? Dentro de este mundo de misterio, David. Pues señores, con la Ouija acabamos, con este programa aquí en Radio Despí, en Energías y Misterio, como siempre con la compañía grata y misteriosa de nuestro amigo investigador Frank Meral, uno de los investigadores para mí más importantes de toda España, y gran persona, sobre todo gran persona. Y hemos hablado de eso, de misterios, de programas en Cuba sobre Ouija, sobre energías, y de lo que se trata este programa, ¿no? De intentar poner luz a todos aquellos puntos oscuros de la parapsicología y del mundo del misterio. Les esperamos aquí la semana que viene en Energías y Misterio en Radio Despí, en el 107.2 de su FM. Hasta la próxima semana, amigos. Hasta luego, Frank. Hasta luego, David. Gracias.